Las grandes puertas de la cámara del juicio se abrieron con un estruendo mecánico. Max no mostró ningún signo de sorpresa. Avanzó con pasos firmes sobre el suelo de mármol oscuro, que reflejaba su figura y las miles de miradas fijas desde las alturas, entre columnas de energía pulsante. Cada paso que daba aumentaba el susurro en la sala, pero él no prestaba atención. Solo una figura le interesaba en ese vasto espacio cargado de tensión, aquella que se encontraba en lo alto de un trono imponente, con la espalda recta y una sonrisa enigmática. Sara, la monarca del dominio Rilis, observaba a Max con una mezcla de desdén y diversión. Su piel plateada reflejaba la luz morada del sol gemelo, que iluminaba el trono desde atrás. Llevaba una corona que flotaba de manera etérea sobre su cabeza, y su vestido, hecho de hilos de metal líquido, se movía con la misma agitación de sus emociones. En ese momento, se agitaba con impaciencia. ¿Esto es lo que me traen como representante?, dijo sin elevar la voz. Su tono se deslizó como un veneno, suave pero mortal. ¿Qué es eso que llevas colgado en la cintura? Max se detuvo al pie de las escaleras que llevaban al trono. Su capa estaba manchada por el polvo de galaxias lejanas y su porte seguía siendo inquebrantable. En su cintura, una simple daga de acero pulido brillaba sin estridencia. Eso es un cuchillo, respondió Sara, con una breve risa seca. Las carcajadas de la sala resonaron en las columnas que las absorbían. Comandantes, asistentes, cortesanas de piel brillante, todos reían, excepto él. Max levantó la vista, cruzando su mirada con la de la reina sin titubear. Es un cuchillo, dijo con serenidad, y corta mucho más de lo que parece. Sara alzó una ceja, sorprendida. ¿No sabes en qué lugar estás, humano? Aquí no es un bar ni un campo de entrenamiento de tu especie. Este es el salón del juicio imperial. Y tú llegas con una daga de baja calidad y un nombre sin historia. Max dio un paso hacia adelante, como quien avanza entre las ruinas de un campo de batalla. No necesito historia ni permiso para estar frente a alguien que sangra igual que yo. El murmullo colectivo se desvaneció, como si alguien hubiera cortado el aire. Sara no se movió, pero sus ojos dorados brillaron intensamente. Se levantó con lentitud, cada paso resonaba con una gracia letal. Bajó las escaleras como una tormenta a cámara lenta. Cuando estuvo a su altura, lo rodeó caminando en círculos. La diferencia de estatura entre ellos era evidente, su presencia era imponente, casi opresiva. No tiemblas, dijo finalmente, con voz baja. ¿Por qué? Porque no he visto nada aún que me haga temblar. Ni siquiera tú, especialmente tú. Sara soltó una risa suave, peligrosa. Su mano enguantada rozó el cuello de Max, no con deseo, sino con curiosidad, como quien explora una herramienta desconocida buscando sus puntos débiles. Eres tan ingenuo como pareces o tan valiente como intentas ser. Max giró el rostro, fijando sus ojos en los de ella. Ninguna de las dos. Soy necesario, y eso es más molesto que ser fuerte. La reina se detuvo en seco y lo observó, analizando sus palabras. Tras un par de segundos, levantó la mano. Una de sus sirvientas se acercó con una hoja ceremonial de cristal traslúcido. Sara la tomó y la posó sobre el pecho de Max. ¿Sabes lo que esta hoja ha hecho?, susurró. Ha cortado las gargantas de los traidores, ha firmado pactos de sometimiento, ha marcado destinos. Con un solo movimiento, puedo borrarte de la historia. Max miró la hoja sobre su pecho y, lentamente, casi como una provocación, deslizó una mano bajo su capa. Sacó una daga distinta, no de metal pulido ni de tecnología avanzada. Era una hoja rústica, con un mango de madera agrietada y un filo sencillo de acero terrestre, forjada a mano. La sostuvo entre ellos, sin vacilar. Entonces, tal vez necesites otra. Sara tomó la daga. Sus dedos rozaron el mango, sorprendida por el calor que emanaba de ella. No era elegante ni digna de un trono, pero poseía algo más, historia, peso, como si hubiera sido usada para causas que ninguna hoja imperial comprendería. ¿De dónde proviene esto? De alguien que luchó por algo que amaba y murió sin nombre. Pero su hoja sigue hablando. Sara no respondió de inmediato, solo lo observó, en silencio,
y por primera vez en mucho tiempo, algo extraño ocurrió en su pecho. No era miedo, ni deseo. Era respeto. Sígueme, ordenó, girándose con decisión. ¿A dónde? A cenar. Quiero saber por qué sigues vivo y, más importante aún, por qué sigues desafiante. No quiero que mueras esta noche. La sala quedó en silencio. Max la siguió, aún sosteniendo la daga, mientras las risas de los presentes se desvanecían. Las puertas de la cámara privada se cerraron con el suave sonido de un sellado neumático. Max se detuvo en el umbral, dejando que su mirada recorriera el interior. No había guardias, ni asistentes. Solo una mesa flotante tallada en cristal orgánico, suspendida por campos gravitatorios. En el centro, un festín diseñado más para impresionar que para saciar el hambre. Carnes translúcidas de criaturas desconocidas, frutas que brillaban débilmente, copas de néctar azul que exhalaban vapor frío. Sara estaba de espaldas a él, despojándose lentamente de la capa ceremonial. Bajo ella, su vestido se adhería a su cuerpo, marcando su figura imponente. Su cabello fluía como hilos de obsidiana líquida. Se giró con calma, pero sus ojos reflejaban una amenaza latente. «Puedes sentarte, si tu orgullo te lo permite», le indicó, señalando una de las sillas flotantes. Max no respondió de inmediato. Observó cada rincón del salón, cada sombra, antes de tomar asiento sin una palabra. «Tu silencio es incómodo», comentó Sara mientras se servía. «Y a mí me gusta disfrutar del silencio. El de los derrotados, el de los culpables. Pero el tuyo tiene algo de desafío». «Tú ya tienes suficiente adulación», respondió él tranquilamente. «Pensé que un poco de realidad sería refrescante». Sara arqueó una ceja, levantando la copa y bebiendo sin apartar la mirada. «¿Y tú crees que esa es la realidad?» «No, me la gané». Ella sonrió, pero no era una sonrisa burlona. Era peligrosa, más intrigante. Con una garra, tomó la fruta más oscura del plato, la partió con los dedos y le ofreció una mitad a Max. «Pruébala. Tiene veneno en pequeñas dosis. Te expandirá los sentidos y te hará ver cosas que preferirías no ver». Max la miró, luego a la fruta, tomó el trozo sin dejar de mirarla y lo mordió. El jugo tiñó sus labios de un rojo brillante. Ardía, pero no físicamente. Algo mucho más profundo, como un eco extraño que se expandía en su mente. Sara lo observaba con una intensidad abrasadora. Luego se inclinó hacia él. «¿Y qué ves?» Max dejó la fruta mordida sobre la mesa. «Veo a alguien que se esconde tras títulos, tras victorias, tras voces temerosas, y que ahora, por alguna razón, me invita a cenar». Sara no respondió de inmediato. Su rostro cambió. No era debilidad, sino reconocimiento. La mirada que una depredadora lanza cuando la presa, por primera vez, no huye. «La última vez que alguien me habló así, terminó en mi cama. A la mañana siguiente, lo hice ejecutar por hablar de más». «¿Y piensas hacer lo mismo conmigo?» «Aún no has hablado lo suficiente», respondió, reclinándose lentamente en su silla flotante. La atmósfera se volvió densa, cargada de una tensión eléctrica. Max lo sintió, pero no retrocedió. En su pecho, el corazón latía con fuerza, pero no por miedo. Había algo en ella, en la forma en que sus palabras caían como gotas de mercurio sobre una herida, que lo mantenía atrapado entre la alerta y la fascinación. «Dime, Max, ¿por qué viniste?» «Porque tu imperio destruyó el mío, y porque sabía que, tarde o temprano, nos miraríamos a los ojos. Para vengarme. Para entender por qué no puedo odiarte». Sara se enderezó. Por un instante, el resplandor gélido de su aura se apagó, y el silencio se alargó como una cuerda tensa. «Eres un tonto», susurró. «Un tonto peligroso. Eres eso que las leyendas llaman eco. Un susurro de una era olvidada que se niega a morir. Aquí no hay espacio para los ecos». Max, implacable, respondió con calma. «Entonces tendrás que matarme tú misma». «Tal vez lo haga», respondió ella, acercándose a la mesa, tan cerca que el aire entre ellos se cargó de electricidad.
O tal vez te deje vivir para que te arrepientas. El silencio se hizo absoluto. Solo se oían sus respiraciones. Sara extendió la mano, sus dedos fríos tocando la muñeca de Max. Él no se apartó. Su pulso seguía sereno, aunque en su interior algo comenzaba a arder. Sara retiró la mano con lentitud, su rostro, por primera vez, mostrando algo más que frialdad. Dormirás en mis aposentos esta noche. No por honor, no por respeto, sino porque quiero ver qué tan lejos puedes llegar antes de romperte. Max la miró fijamente, su voz bajó un tono. ¿Y si no me rompo? Sara lo observó de arriba a abajo, con sus pupilas dilatándose apenas. Entonces, tal vez me rompa yo. Sin decir más, se giró, adentrándose en las sombras de la cámara. Max permaneció solo ante el festín intacto, sin probar bocado ni bebida. Solo pensaba en los ojos de la reina y en esa última confesión que no era una amenaza, sino una advertencia. Esa noche, ni ella ni Max dormían. El amanecer en Rillis no llegaba con luz, sino con un suave susurro cálido que se filtraba por los ventanales de cristal líquido. Max llevaba horas despierto. Sentado al borde de la cama imperial, miraba la ciudad suspendida a través del ventanal del dormitorio de la reina. La vista era impresionante. Torres flotantes, naves en formación, criaturas aladas cruzando el cielo morado. Pero no era eso lo que lo mantenía despierto. Detrás de él, la cama respiraba con la cadencia lenta de un sueño inquieto. Sara dormía, si es que eso podía llamarse dormir. Sus ojos, aunque cerrados, se contraían de vez en cuando, como si dentro de ella hubiera una tormenta contenida. Su cuerpo estaba parcialmente cubierto por una sábana gris, dejando ver una parte de su espalda. Max no la había tocado, no había necesidad. El contacto entre ellos esa noche no fue físico, sino de verdades no dichas. Hablaron durante horas sin gritos, sin armas, sin cortesanos. Solo los dos. Sara, la reina indomable de Rillis, le había hablado de su infancia entre asesinos, de la primera vez que mató, de su madre envenenada por su propia sangre. Max, por su parte, habló de su hermano perdido, de la tierra que ya no existía, de la cicatriz oculta bajo la ropa, que aún le quemaba cuando llovía, aunque en Rillis nunca lloviera. Ella no preguntó por qué él no la odiaba. Él no preguntó por qué ella no lo mataba. Y sin embargo, entre esas preguntas sin respuesta, algo se formó en el aire entre ellos. Algo que ningún decreto imperial podría nombrar. Sara se movió, abriendo los ojos lentamente, y lo miró. ¿Has estado aquí todo este tiempo? Sí. Ella se incorporó despacio, estirando su cuerpo como una fiera que despierta en su jaula. Su cabello caía en ondas oscuras sobre sus hombros, y sus pupilas tardaron unos segundos en enfocarlo. «Te pareces a las estatuas de los templos antiguos», dijo en voz baja, rasposa. Serio, quieto, como si esperas algo que nunca llega. Max la miró, impasible. «Estoy esperando que me digas por qué me trajiste aquí». Sara se levantó y caminó hacia él sin cubrirse, sin pudor, solo poder. Pero esa mañana algo era distinto. Su paso no era de reina, sino de mujer. Se detuvo frente a él. Quería saber si eras real. Y lo soy. Ella alzó una mano y tocó su rostro, como si lo trazara en la oscuridad. Demasiado. Max bajó la vista, sintiendo una presión invisible en su pecho. No era miedo. Era la sensación que se tiene al pisar tierra firme después de flotar demasiado tiempo. Sara se sentó a su lado, sin palabras por un instante. Solo compartieron el silencio. «Anoche soñé contigo», dijo Sara, finalmente. «Pero no eras tú. Era otro. Hablaba con tu voz, pero tenía alas y caía desde muy alto. Cuando desperté, me dolía el pecho». Max giró el rostro, sus ojos encontrando los de ella. «Quizá lo que sientes no es dolor, sino el peso de estar viva y no saber qué hacer con ello». Sara no sonrió, pero su expresión cambió, como si algo dentro de ella se rompiera o se abriera por primera vez. «No puedo seguir fingiendo que esto no me afecta», murmuró. «Entonces no finjas». Ella se inclinó hacia él, y sus labios rozaron los de él.
No fue un beso de conquista, ni de entrega. Fue una tregua, el primer puente entre dos mundos destinados a destruirse. Y sin embargo, no hubo promesas, no hubo entregas completas, solo un instante suspendido donde ambos se reconocieron como enemigos que ya no podían negar el deseo de tocarse sin matar. Pero fuera de esa cámara, la guerra seguía. Cuando se levantaron, la corte esperaba. Las miradas eran cuchillos. El Consejo Supremo ya murmuraba sobre la corrupción del trono. Esa tarde, Sara ordenó que Max fuera asignado como su escolta personal. Para algunos, una burla. Para otros, un escándalo. Pero para ella, era la única forma de mantenerlo cerca sin declarar la guerra. Aquel día no dijeron mucho más, pero mientras caminaban por el corredor de mármol negro, sus manos se rozaron. Un toque breve, inocente, pero tan intenso como una explosión contenida. Aunque no se giraron para mirarse, ambos lo sintieron. En ese toque había más verdad que en 1000 discursos. Lo que no sabían era que las traiciones ya se tejían en las sombras, y que amar en el Imperio Rillys era el crimen más imperdonable. El trono estaba frío, más frío que nunca. Sara, sentada sobre su trono de obsidiana viva, no prestaba atención al consejo reunido frente a ella. Sus ojos estaban fijos en un punto más allá de las columnas, más allá de los mapas flotantes, más allá de los rostros encapuchados que hablaban sin cesar de tratados, alianzas y amenazas. Pensaba en él. En la noche anterior. En sus palabras. En el peso extraño que se había instalado en su pecho desde que lo dejó marchar con su guardia personal. Max, el hombre humano, resonando en los pasillos del poder con una intensidad que no pertenecía a su especie. Las voces de los consejeros se elevaron, una más afilada que la otra. Su presencia desestabiliza la imagen del imperio. Majestad, los generales de la frontera oeste ya han protestado. Exigen. Si lo mantiene cerca, los planetas vasallos podrían interpretarlo como debilidad o, peor aún, como traición. Sara no respondió, su mirada descendió lentamente. Las luces cenitales reflejaban largas sombras sobre su rostro impasible. El gran canciller, una figura esquelética envuelta en capas de datos brillantes, dio un paso adelante. Majestad, los rumores se intensifican. Algunos dicen que el humano la ha hechizado, otros afirman que planea una rebelión desde su alcoba. Una risa áspera recorrió la sala. Sara se levantó sin previo aviso. Su voz, cuando habló, cortó la atmósfera como una espada afilada. ¿Embrujada? ¿Rebelión? Ni siquiera confían en su reina, ¿que creen que un solo humano puede doblegarme? El silencio fue absoluto. Sara descendió de su trono y caminó con pasos firmes hacia el centro de la sala, su presencia era una sombra viva, su mirada, un filo cortante. Max no es una amenaza. No es debilidad, es una pregunta. Y ustedes temen más las preguntas que las armas. El canciller hizo una leve reverencia, pero sus palabras fueron frías como el hielo. Entonces, permítanos demostrar que no hay nada que temer. Exigimos un juicio público, que se le someta al rito del acero silente. Sara se detuvo. El rito del acero silente era una reliquia del pasado imperial, un duelo brutal sin armas, sin protección, solo los cuerpos, la voluntad y las miradas de dioses antiguos esculpidos en piedra. Pocos sobrevivían. Ningún extranjero había sido invitado jamás. ¿Por qué ese rito?, preguntó ella. Para calmar al imperio. Para que todos vean que la reina no protege a un cobarde. Ella no respondió. Horas después, Max fue llevado al centro de la arena del Palacio Solar. No vestía su ropa habitual. Lo habían despojado de todo, salvo una prenda sencilla y una venda en su brazo izquierdo. No lo golpearon, no lo insultaron. Peor aún, lo ignoraron, como si ya fuera un hombre muerto. Sara observaba desde las alturas, oculta tras un velo ceremonial. Su rostro era inquebrantable, pero sus manos estaban tensas sobre los brazos del trono, las uñas marcando la madera ancestral. Nadie lo notó. El campeón elegido para el rito era un trexiano modificado genéticamente, una bestia de más de 2,5 metros, con piel azul oscura y músculos que desbordaban poder, programado para odiar. Max lo miró, sin pronunciar palabra,
sin levantar los puños. Solo cerró los ojos. Cuando sonó el gong ceremonial, se movió rápido, silencioso, preciso. Esquivó el primer golpe con la agilidad de un felino, giró su torso y, con un movimiento calculado, lanzó una patada directa al estómago del gigante. No para herirlo, sino para desequilibrarlo. El público se levantó como un solo cuerpo. Nadie esperaba eso. Nadie entendía cómo un humano podía anticipar los movimientos del coloso antes de que sucedieran. Pero Max no usaba fuerza, sino comprensión, observación, técnica. La lucha duró solo 7 minutos. Cuando el campeón cayó de rodillas, con la nariz rota y respirando con dificultad, Max no se alzó en victoria. Mantuvo los puños bajos, esperando. Sara se levantó de su asiento. Basta. El juicio había terminado, pero la semilla de la traición ya estaba sembrada. Esa noche, lo encerraron en una cámara sin ventanas. Sara descendió sola, sin escoltas, sin testigos. Él estaba sentado en el suelo, envuelto en un silencio absoluto. Cuando ella entró, no se giró. ¿Por qué no dijiste nada?, preguntó ella finalmente. Porque sabía que me observabas. Y eso era suficiente. Sara se acercó lentamente. Cuando estuvo frente a él, se arrodilló. No era una súplica, ni debilidad, sino como quien desea mirar a los ojos sin barreras. Te dije que no dejaría que te rompieran, murmuró. Pero he sido yo quien te encerró. No me has encerrado tú. Lo hizo tu mundo. Tú solo dudaste. Sara cerró los ojos. Luego, sin palabras, apoyó su frente contra su pecho. Su respiración era irregular. Su pulso, demasiado humano. No puedo protegerte mucho más, susurró. Me van a obligar a elegir. Y si te elijo a ti, el imperio caerá conmigo. Max le acarició el cabello por primera vez, un gesto tan sencillo que hizo que Sara temblara. Entonces deja que caiga, y quédate conmigo entre las ruinas. Ella lo besó. No con furia, no con deseo, sino con resignación. Con una ternura que dolía, porque sabía que después de ese beso, no habría vuelta atrás. Ni para su trono, ni para su corazón. El sol artificial del Coliseo iluminaba la arena con una luz cruda. Las gradas temblaban bajo el peso de miles de trexianos que esperaban el espectáculo. No era una ejecución formal, sino algo peor, una celebración disfrazada de justicia. El imperio necesitaba ver sangre, y Sara se la había prometido. Max fue arrojado al centro de la arena, sin ceremonia, sin ropa imperial, sin armas. Sus muñecas marcadas por los grilletes que le quitaron minutos antes. No había odio en sus ojos, solo una quietud contenida, un fuego apagado que aún esperaba el momento exacto para arder. Desde el palco de piedra negra, los consejeros observaban con deleite. El canciller sonreía como un chacal. Los generales murmuraban apuestas. Y en lo más alto, Sara observaba, su rostro cubierto por un velo ceremonial, incapaz de ocultar el tormento que la carcomía desde dentro. No habían hablado desde aquella noche en la celda. No se habían tocado desde ese último beso silencioso. Y, sin embargo, cada fibra de su cuerpo gritaba por él. Pero allí, en la arena, ella ya no era una mujer. Era un símbolo. Y los símbolos no lloran. El gong resonó. Desde una puerta oculta en el suelo, emergió la bestia. La criatura no tenía nombre, fue creada solo para matar. Su cuerpo de metal orgánico, cubierto de espinas de energía vibrante, garras que goteaban veneno y ojos rojos que nunca parpadeaban, rugió con tal fuerza que estremeció las paredes. El público vitoreaba. Max no se movió. No retrocedió. Sus ojos seguían fijos en los de Sara. Ella lo miraba también, a través del velo, con los dedos apretados contra los brazos del trono. Él asintió, apenas un movimiento. Como diciendo, está bien. Como diciendo, no te culpes. Como diciendo, si muero, no muero por debilidad. La criatura cargó con furia, una masa de acero y odio, lanzándose sobre el humano desarmado. El grito colectivo fue inmediato.
Pero entonces sucedió algo que detuvo cada aliento. Max se dejó caer hacia un costado con una agilidad que sorprendió a todos. Rodó sobre su hombro, esquivando por centímetros las garras mortales. Al levantarse, su mano fue directa a su bota. Y de allí, como una sombra antigua, emergió la hoja. No era alienígena, no era ceremonial. No era imponente. Era humana. Hecha de hueso endurecido, con filo irregular, un mango de cuero desgastado, forjada en la tierra, heredada, manchada por el tiempo, bendita por el sufrimiento. Y aún así, viva. Con la hoja en mano, Max se lanzó al combate. No atacó de inmediato, esperó, observó, midió cada paso con calma. La bestia lo superaba en tamaño y fuerza, pero él era diferente. No era un gladiador, era un testigo del dolor, un hombre que no buscaba venganza, sino redención. Cuando atacó, lo hizo al corazón. Una estocada rápida, un movimiento preciso entre las placas de su cuello. Un giro, un rugido. La criatura lo arrojó contra el muro. Max cayó mal, sangraba del costado, pero sonrió. Había encontrado el punto débil. Se levantó, cojeando, con los ojos fijos en su enemigo. Y volvió a atacar. No había estilo, no había escuela, era lucha pura, instintiva, humana. Cuando la bestia rugió por última vez, ya con una pierna inutilizada, Max subió por su espalda con la hoja entre los dientes y, con un salto final, la enterró en el cráneo, entre los ojos. Silencio. Ni un grito, solo el crujir del cráneo. Y luego, el cuerpo de la criatura cayó de lado, levantando una nube de polvo. Max quedó de pie sobre ella, sangrando, con la hoja rota aún en su mano. Desde el palco, Sara se levantó. La multitud estalló en vítores, confundidos, sorprendidos, fascinados. Sara descendió las escaleras, paso a paso, lenta, como si cada peldaño pesara siglos. El velo cayó detrás de ella, y llegó a la arena frente a Max. Él temblaba, pero no por miedo, sino por el cansancio, por todo lo que se había contenido hasta ese momento. Sara se acercó. ¿Era esa tu verdadera hoja? Max le mostró el mango roto, manchado de sangre y polvo. No era solo un recuerdo, respondió, pero sirvió. Sara alargó la mano y lo tocó. Su brazo, su cuello, luego su rostro. Con ternura, con rabia, con amor. Tú no viniste solo con una hoja, viniste con un mensaje. Sí, que aún hay cosas por las que vale la pena sangrar. Sara respiró hondo. Luego, sin apartar los ojos de los de él, habló para todo el Coliseo. El juicio ha terminado. Este humano ha ganado. Silencio otra vez. Luego un murmullo, un aplauso, otro. Y finalmente, el rugido unánime de un imperio confundido, pero cautivado. El canciller se levantó de golpe. Majestad, esto es una herejía, una burla al código imperial. Sara no se volvió, solo alzó la voz, más clara que nunca. Entonces, arresten al código, porque hoy el imperio ha visto algo más fuerte que su ley. Max cayó de rodillas. Las fuerzas lo abandonaban. Sara se agachó y lo sostuvo entre sus brazos. Y ante la mirada de todos, lo besó. No por desafío, no por orgullo. Lo besó como quien besa por última vez antes del fin de todo, porque sabía que lo que venía sería guerra contra el imperio, contra el destino, y contra ella misma. El fuego rugía en los niveles bajos del Palacio Solar. Los ecos de los gritos recorrían los corredores imperiales mientras estallaban los primeros focos de rebelión. Las tropas de élite estaban divididas. Algunos juraban lealtad a la reina, otros obedecían al consejo. El imperio ya no era una estructura sólida, era una criatura herida, sangrando desde dentro. Sara caminaba envuelta en su armadura ancestral, la misma que había sido sellada durante generaciones. No era ceremonial, no era para exhibiciones, era una extensión viva de la antigua línea de soberanos forjados en guerra. A su lado, Max, vendado, aún con la hoja rota amarrada a su espalda, avanzaba como si la muerte misma lo impulsara. «Podemos escapar», le dijo ella mientras bajaban por las escaleras ocultas del trono.
Usar las naves personales, desaparecer. Podemos. Pero si lo hacemos, este mundo morirá creyendo que el amor fue una debilidad, que no pudimos resistir. Sara detuvo el paso, lo miró. Su rostro era ceniza y determinación. Había visto reyes suplicar, generales quebrarse, asesinas llorar, pero nunca había visto a un hombre tan roto mantenerse tan entero. Entonces, peleamos. Peleamos. La batalla final no fue una guerra de ejércitos, fue un instante contenido en los pasillos dorados del núcleo imperial. Cuando llegaron a la cámara del consejo, los guardianes los esperaban. Eran 8 guerreros implacables, sin rostro, criados desde niños en cámaras de gravedad forzada. Sara los había nombrado personalmente años atrás. Ahora levantaban sus armas contra ella. Sargel, Majestad, por última vez, habló uno. Renuncia, sométete al juicio de la cámara. Entrega al humano. Él es la grieta. Sara avanzó sola. Él es la luz que entra por ella. Y entonces el combate estalló. No fue una danza elegante. Fue brutal, dolorosa, caótica. Max se movía con precisión. Cada golpe que esquivaba le costaba un aliento. Sara luchaba con furia, pero no con odio. Lo hacía por amor, por la única cosa que el imperio jamás pudo controlar, la voluntad. Uno a uno, los guardianes cayeron, no por superioridad, sino por algo que nunca pudieron entrenar. Voluntad. Y cuando el último cayó, jadeando y sangrando, la pareja quedó sola en el centro de la sala circular. La luz del techo se quebraba, y desde arriba el cielo púrpura comenzaba a teñirse de rojo. El canciller entró por una puerta lateral, rodeado de autómatas blindados. No han ganado nada, escupió. El pueblo ya duda. El sistema se mantiene. Puedes matarme, pero la corona sigue. El imperio es eterno. Sara caminó hacia él con la mirada encendida. No, el imperio termina aquí. Tomó la corona suspendida en el trono flotante, esa estructura de metal vivo que se alimentaba del pulso real, y la partió en dos con sus propias manos. Los circuitos chillaron, las luces se apagaron, el trono murió. Max la tomó de la cintura, ayudándola a no caer. Ambos respiraban con dificultad, pero estaban vivos. En las pantallas del mundo, las transmisiones imperiales fueron interrumpidas por la imagen de ellos dos. De pie, manchados de sangre, pero abrazados. Humanos y trexianos por igual lo vieron, y por primera vez, nadie dio una orden. El imperio no cayó en una hora, pero comenzó a renacer desde ese instante. Días después, Sara abandonó el título de reina. No fue desterrada, no fue ejecutada. El pueblo eligió dejarla partir, no por miedo, sino por respeto. Max, junto a ella, reconstruyó un hogar en un planeta menor, cubierto de bosques y lagos de agua cristalina. Allí nadie hablaba de guerras ni de linajes. Allí él cultivaba y ella escribía. Se reían, cocinaban, a veces discutían. Pero cada noche, cuando el sol se ocultaba, dormían abrazados, sin coronas, sin imperios, solo piel y alma. Y en los años siguientes, cuando algunos jóvenes llegaban buscando respuestas, encontraban a dos ancianos que les hablaban de una hoja pequeña que cortó más hondo que cualquier espada imperial, y de un beso, el primero en siglos, que fundó un nuevo mundo, uno donde el amor no era traición, sino libertad.